Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con la doctora María Alejandra Armijo, ella es psiquiatra de Clínica Dávila, y Leila Rayab, ella es psicóloga de Clínica Dávila, para que puedan mandar todas sus preguntas sobre depresión en adultos. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, les cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que nuestros pacientes se vayan conectando, seguimos con las preguntas que vayan llegando en vivo. Antes de eso, me gustaría partir con algo un poco más general. De pronto, doctora Armijo, si nos pudiera explicar un poco qué es una depresión. En el fondo suenan palabras demasiado grandes para todo el mundo y uno no sabe de pronto cómo distinguirla de una pena, de una rabia o algo que es un poquitito menos grave. Digamos, esto ya es como una enfermedad, ¿no? Exacto. Sí, lo más importante aquí es justamente, Jimena, distinguir un estado pasajero. Todas en la vida hemos tenido alguna vez algún momento que podemos sentir triste o afectado ante una situación pasajera. Eso no es enfermedad necesariamente, ¿no? Cuando es una depresión es una enfermedad que hay que tratarla y que hoy constituye incluso una de las causas de mayor pérdida de número de días de trabajo en el mundo, no en Chile. Están a la par con las enfermedades cardiovasculares. Y yo menciono esto porque el impacto que tiene esta enfermedad en la vida cotidiana de una persona es muy, muy importante. La depresión es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, toda nuestra actividad cerebral, y algunas áreas se desregulan, impactando en todas las funciones del organismo. El cerebro nuestro es muy plástico a los cambios. Entonces, cuando hay situaciones que son mantenidas a lo largo de un tiempo, sostenidas, nos puede afectar y deprimir. Hay otras personas que tienen una vulnerabilidad porque tienen herencias familiares como la diabetes, hipertensión, y tienen más predisposición a enfermar, que puede estar su primer episodio desencadenado por algún evento también de alto impacto. Pero cuando comienza una desregulación neuroquímica del cerebro y se mantiene a lo largo del tiempo, esta enfermedad va afectando no solamente el ánimo, sino también todas las funciones motoras, la motricidad del cuerpo, la forma, la calidad, digamos, del sueño, la sexualidad, el apetito, la forma de percibir el entorno. Nuestro cerebro está integrado absolutamente en nuestro cuerpo a través de miles y miles de conexiones, de tal manera que esta es una enfermedad que hoy día se llama sistémica. Afecta no solamente, como plantea yo, las emociones, la psicología, sino también globalmente nuestro cuerpo. Por eso las personas cuando se deprimen muchas veces se sienten muy cansadas, con poca fuerza, y la gente en su entorno le dicen date ánimo, pon un poco de voluntad, cuando justamente lo que está comprometido es la voluntad para poder hacer cosas, la energía para poder funcionar en lo cotidiano, los deseos corporales de movilizarse, de hacer proyectos y la capacidad de disfrutar del día a día y de hacer sus actividades cotidianas, como todos lo hacemos. Más del 90% de los estados depresivos presentan dolor, son dolores inespecíficos. Entonces, muchas veces las personas cuando no tienen conocimiento, se sienten cansadas, acuden a un médico de otra especialidad o un médico general en búsqueda de una solución. Y por ello que hoy día hay capacitaciones a todos los equipos de salud primaria para hacer una detección más precoz y tratar estos cuadros clínicos. Perfecto, muy importante ir al médico indicado. Entonces, vamos con las preguntas de la semana ahora. Iris nos preguntó cómo se puede sanar una depresión para siempre en adultos mayores. Esto parece que es bastante frecuente, ¿no? Alejandra. Los adultos mayores presentan estados depresivos y tienen características especiales. Cada grupo etario tiene características especiales a la hora de deprimirse. Los adultos mayores, el compromiso es global de funciones, incluso con mucho compromiso de las capacidades cognitivas, es decir, la memoria, la capacidad de atención, se comprometen en forma muy franca, que incluso algunas veces las personas piensan, cuando son adultos mayores, que pueden estar en una fase de un deterioro cognitivo en forma más permanente, y no es así. Los adultos mayores, tal como el resto de la población, pueden presentar por primera vez una depresión que está asociada a alguna enfermedad crónica, que son mucho más frecuentes las enfermedades en los adultos mayores, hipertensión, diabetes, enfermedades neurológicas, etc. Las personas que cursan con este tipo de cuadros clínicos siendo adulto mayor tienen mayor posibilidad de deprimirse. Hay distintos tipos de depresiones. Hay episodios depresivos que se van a presentar
en un adulto mayor por primera vez y única vez, y requieren un tratamiento con un psiquiatra. Primero la pesquisa la puede hacer un médico general, un médico internista, un médico neurólogo, pero también esto es un ámbito, digamos, que está asociado también a un médico psiquiatra y que es fundamental también el manejo de todas las intervenciones psicosociales. Hay que mirar también cómo está su calidad de vida. Sabemos que el adulto mayor comienza también muchas veces a deteriorarse. Su entorno, hay mucho más pérdidas en la medida que avanza la vida, eso es parte de la vida. Hay problemas económicos, problemas de enfermedades agregadas, problemas familiares, etc. Todo eso, cuando son formas sostenidas, pueden producir una depresión. Tiene que tratarse con un médico especialista y muchas veces no basta solamente el manejo, digamos, psicoterapéutico, le corresponde a un psicólogo, sino también tiene que ir acompañado de un fármaco porque ya se ha producido una desregulación química que requiere también un apoyo para salir más pronto de esta. Siempre las depresiones en un adulto mayor se tienen que estudiar en forma global. Hay que hacer baterías de exámenes, pedir, uno tiene que estar muy alerta porque también puede ser el inicio, también un estado depresivo, como se presenta como un síntoma de otra enfermedad médica. Es importante en ese sentido la pesquisa, la medicación y dentro de lo que es terapéutico, psicológico o psicosocial también, que los viejitos no estén solos, que tengan alguna actividad, establecer rutinas. Desgraciadamente a esta edad como que se levantan tarde, como que no tienen rutinas establecidas. Entonces la idea es poner un horario de levantarse, de hacer algún tipo de ejercicio, salir a caminar, establecer el horario de almuerzo, horario de once, intentar, yo sé que dentro de la sociedad actual es como difícil, pero que no esté tan solo, de que pueda asistir a algún taller, a un centro comunitario o a talleres para la edad avanzada, donde a veces solamente conversan, cocinan, tejen, hacen o pintan, hay distintas actividades. La idea es fomentarlos, es como incentivar a que salgan, a que hagan cosas, que no estén solos, porque además como los adultos responsables del adulto mayor se sienten como muy culpables de esto, pero la forma de ayudar es como incentivarlos a que salgan, a establecer rutinas. Y desde el punto de vista de la terapia más psicológica, en el fondo, es distinto tratar a un adulto mayor, ¿o no? Las actividades no son las mismas que cuando son más jóvenes o cuando se trata de niños. Claro, claramente, y además que se vuelven absolutamente dependientes también, entonces igual dependemos de la familia y de la intención familiar de hacerse cargo como de esto. No es solo el problema del adulto mayor, sino de cómo se relaciona y cómo establece nexos con su familia cercana y con su familia, o con lo extenso, digamos, con lo social. Perfecto. Bueno, les cuento que ya se están conectando nuestros pacientes, que ya nos han llegado algunas preguntas en vivo, y Claudia nos cuenta que tiene 37 años y quiere saber si es que una depresión moderada se puede tratar sin medicación, solo con terapia, porque además dice que los medicamentos le hacen pésimo para el estómago. Es una pregunta interesante y que está siempre vigente. ¿No? Sí. Indudablemente que es bien importante definir síntomas depresivos. Según la última encuesta nacional de Chile, aproximadamente 15% de la población presenta, al corte, al entrevistar, síntomas depresivos de 2 semanas al menos de duración, las 2 semanas, con compromiso del ánimo, alteraciones del sueño, un poquito irritables, cansados, con poca fuerza, algo olvidadizo, de repente cansado. Eso pudiera corresponder a un episodio depresivo leve o moderado, que puede ser transitorio. No necesariamente todas las depresiones leves y moderadas requieren fármacos, pero mi sugerencia es que eso sea evaluado por un especialista o un médico general o médico familiar que tenga experticia y experiencia en el tratamiento de salud mental, porque hay que descartar. A veces las personas se resisten a tomar fármacos y es muy importante tener claro que al detener esa intervención comprometen calidad de vida. El fármaco permite muchas veces salir mucho más rápido del episodio, regula rápidamente y esa persona va a recuperar funciones globales. Hay su capacidad de disfrutar y de hacer su cotidiano, como lo hacían habitualmente, se regula el sueño, todo, de forma mucho más rápida. Pero no siempre se necesitan fármacos. No siempre. Y aquí también estamos como en la parte terapéutica, que es sumamente importante. Es como, primero, tomar conciencia. Es como ella dice que le cae mal al estómago, es súper válido, pero también es súper válido que ella tome conciencia de que sí está en un estado depresivo y que necesita hacer cosas,
y el hacer cosas, porque cuando uno está con depresión no tiene mucho ánimo de levantarse, de alimentarse, el sueño está desregulado, entonces como la intención de generar un cambio. Partimos como obligándonos quizás a caminar 30 minutos al día, a conectarnos con otras personas y conversar un poco más, generar como esos espacios. Eso es súper importante, desde el tomar la decisión, como dice María Alejandra, de sí, visitar un médico, tengo el diagnóstico, pero sabes que decido hacer cosas para salir adelante sin la medicación. Perfecto. ¿Y con quién voy primero? ¿Con el psicólogo, con el psiquiatra? Cuando ya tengo esa impresión de que algo podría estarme pasando, que a lo mejor necesito terapia, que a lo mejor estoy un poco deprimido. Hay gente que dice, no, yo al psiquiatra no voy porque esos palocos, que no sé qué, no, que el psicólogo de repente no me gusta tanto. ¿Cómo es el proceso? ¿Da lo mismo que me llevo primero? ¿Uno me va a derivar al otro? ¿Siempre son los dos necesarios? Yo diría que lo primero es como un tips, así para mantener. Una persona que por primera vez presenta un cuadro de compromiso importante del ánimo, que ha bajado en forma significativa su capacidad de disfrutar, por lo menos un 50%, que ya no puede hacer sus cosas, tiene dificultades con las cosas cotidianas. Si estás en la casa para hacer las labores de la casa, cuidar a los niños, se siente extenuada, cansada, que tiene alteraciones del sueño, con dificultades para, digamos, conciliar el sueño o un despertar recurrente o un sueño no reparador, que despierta cansada, que ha tomado vacaciones o está en un periodo de mucha baja actividad y siente que estos síntomas no ceden, que no puede, que ha notado un cambio. Si esto persiste más de 2 o 3 semanas en forma importante, con un compromiso importante en la funcionalidad, mi sugerencia es consultar a un médico, porque puede o no estar asociado a factores del entorno, sociales. Muchas veces hay algunos tipos de depresión que parten, digamos, con estas características y van evolucionando a una depresión más severa. Entonces, si no hay factores asociados que hayan desencadenado este cuadro y persista por lo menos 2 o 3 semanas, mi sugerencia no es ir a un psiquiatra, pero sí a un médico general para orientarse, ¿ya? Y después ver la evolución y descartar si hay alguna enfermedad médica también. Muchas veces hay cuadros de problemas hormonales, con tiroides, o de regulaciones, digamos, hormonales de otras características, otros cuadros, resistencia a la insulina, que pudieran estar causando, pero si este cuadro es sostenido y requieren un estudio más global. Y es importante que, en general, los psicólogos y psiquiatras trabajamos en equipo, Sí. No trabajamos solos. Entonces, de alguna manera, sí, el paciente llega por primera vez a psicólogo, es importante que uno va a hacer un diagnóstico y si uno evalúa que necesita psiquiatra, siempre va a existir esa derivación. Es sumamente importante. Y a su vez, cuando llega a psiquiatra, también genera este espacio de trabajo en equipo, multidisciplinario, es decir, no estamos solos en esto. Es algo bastante como continuo. Perfecto. Carla nos cuenta que su mamá tiene depresión y se pone súper agresiva, ya no sabe cómo ayudarla, a qué especialista llevarla. ¿Qué recomendación le podemos dar? ¿Qué edad tiene? No, dice Carla, te invitamos a contarnos un poquito más de información. ¿Qué edad tiene tu mamá? Varias cosas. ¿Qué edad tiene la madre? Si tiene antecedentes previos. Porque no todo lo que el entorno, en general todo, me refiero a todas las personas perciben como depresión, es depresión. Entonces requiere una evaluación. Si la madre de Carla tiene antecedentes de episodios depresivos previos, en que ha sido tratada o no tratada, pero han tenido mucho compromiso, creo que es tiempo a lo mejor de hacer una consulta salud mental, ¿ya? No un médico general. Si es un cuadro por primera vez, depende. Si la madre ya es una persona adulta mayor, llevarla también a un geriatra. Los geriatras tienen muy buen manejo, ¿ya? Y pueden ir haciendo un estudio global, ir haciendo descartando. Si es una persona más joven, puede ir un médico general y también puede ir una psicóloga simultáneamente para ir como haciendo como un... quería yo retomar algo que es fundamental, como comentaba Leila. Si uno entiende el concepto de neuroplasticidad, cómo nuestro cerebro y actividad cerebral va modificándose en forma continua, por eso es tan importante cuando hablamos desde la vida intrauterina de un niño. Desde ahí parte nuestra salud mental y nuestra salud, en cómo se va modificando el cerebro a través de la vida. Hoy día se habla de cerebro social, cómo todos los factores ambientales, los factores de enfermedad, todo va influyendo. También uno, ahí yo también le digo a mis pacientes, uno puede entender por qué es tan importante la psicoterapia. Una buena psicoterapia
muy bien conducida con psicólogos clínicos, ayuda también a mejorar esa biología y hace más rápido, y también es una inversión, como digo yo, a largo plazo, para manejo de factores de estrategias futuras. Que Carla lleve a la mamá al médico si es que no la ha llevado, y seguir básicamente sus indicaciones y estar como más tranquila. Quizás ella está muy tensa o está muy estresada frente a la agresividad o irritabilidad de la mamá. Entonces de pronto es como entregarle esa responsabilidad a un profesional que pueda guiarla de una mejor manera. Perfecto. Bueno, Catalina dice, excelente tema, y nos hace una pregunta bien interesante. Quiere saber cómo distinguir entre una depresión temporal por estrés y una depresión endógena o bipolaridad. Hay varios tipos de depresión, ¿o no? Sí. Es un abanico gigante. Se abre un abanico en que hay síntomas depresivos y cada uno tiene su tratamiento diferente, tienen abordaje distinto. Los episodios depresivos transitorios, que cualquiera puede presentar en relación a un evento de alto impacto, situaciones, digamos, vividas, pueden ser colectivas o individuales, que desaparición de un familiar, algún evento social muy impactante que los comprometa a todos, etcétera, pueden afectar y transitoriamente a una persona, y muchas veces van a requerir psicoterapia. Y también las indicaciones no farmacológicas son fundamentales. Cuidado del sueño, cuidado de la alimentación, evitar exponerse a tecnología en forma permanente, que eso hoy día es un tema, ¿ya? Sobre todo gente joven que trabajan, que están en el periodo de, digamos, 8 o 10 horas incluso cuando no están con actividades, ¿ya? Uno da todas esas indicaciones. Si eso no se, digamos, eso es un tipo de depresión transitoria, ¿ya? Y que también hay depresiones que pueden ser mayores, que pueden también requerir un tratamiento farmacológico y se remiten sin antecedentes mayores familiares, pueden ser depresiones complejas, con los fármacos, y eso tiene que evaluarlo un especialista, ¿ya? Creo que es muy importante. La bipolaridad es una enfermedad distinta. La bipolaridad son cambios, marcadas fluctuaciones anímicas a través del tiempo que remiten en el periodo, pero es otra entidad que no requiere tratamiento antidepresivo, es otro abordaje, estabilizadores del ánimo, es competencia, digamos, de psiquiatría. Una bipolaridad no la puede tratar un médico de otra especialidad. Y los trastornos depresivos recurrentes o depresión endógena, que la llama la gente, también son resortes de un médico psiquiatra. Y lo importante, el mensaje, un buen tratamiento y en forma continua, la gente mejora y hace una vida normal. Y en estos cuadros que se repiten a lo largo del tiempo, el fármaco se conserva no porque la persona está enferma, sino para evitar recurrencia y nuevos episodios. Y eso es medicina basada en la evidencia, que se han hecho investigaciones a niveles internacionales y son muy efectivas. Entonces la gente que tiene estos cuadros, que tiende a deprimirse cada cierto tiempo, o tiene cuadros bipolares diagnosticados, mejoran y recuperan absolutamente sus funciones, en muchos casos, ampliamente. Hay algunos que son más complejos, como todas las enfermedades, pero cuando se queda el fármaco instalado, no es porque está enfermo, es para evitar recurrencia, es un antirrecurrencial. Ese concepto cambia. Entonces la persona no puede decir, yo soy depresiva. No, yo les comento, tuviste una depresión, tienes esta vulnerabilidad, te recuperaste. El fármaco es para esta indicación. Imagino que la dosis es más baja también, ¿no? Por supuesto, se van ajustando. Las dosis, digamos, en el episodio agudo son totalmente distintas, los tratamientos en bipolaridad también, que en una fase estable, que se trata de manejar con la mínima dosis, y créanme ustedes que hay gente de la vida pública, nacional e internacional, que son excelentes, que ustedes jamás pudieran pensar que tiene un cuadro de salud mental, porque ellos se preocupan de su salud y se tratan y cumplen algunas indicaciones que le hace un médico. Lo que plantea de distinguir entre estas tres, desde la vivencia diaria, claramente es como que es difícil. Es súper importante en este tipo de casos un muy buen diagnóstico, haciendo un análisis de la historia de vida, desde chiquititos, desde, como dice María Alejandra, desde el vientre, pero un poquito más allá, digamos, como el parto, a qué edad habló, qué pasó en el colegio, cómo es su ánimo, cómo ha sido el ánimo de la persona a lo largo de la vida. Porque generalmente las personas con una depresión endógena o bipolar tenemos un historial diferente. Es difícil decir qué características puntuales, pero hay cosas que nos van marcando, que son distintas, y eso es muy importante que lo pueda ver un especialista.
Distinto es cuando una persona vive un estrés postraumático frente a un evento traumático y si esto se mantiene en el tiempo, podemos hablar que llega a un cuadro depresivo. Y el cual, cierto, también implica mucho y es muy importante el buen diagnóstico. Igual me queda una duda. ¿La depresión se pasa? O sea, si es que no es como con cuadros recurrentes, ¿es algo que yo como que después puedo seguir mi vida normal, como antes de haber tenido depresión? O... Sí. Una cosita, sí, absolutamente sí. Cuando María Alejandra plantea esto de las depresiones recurrentes, existe el común y desgraciadamente que las personas toman medicación y a las 2-3 semanas se empiezan a sentir mejor, porque ciertamente el medicamento está haciendo su efecto, pero nuestro sistema neuroquímico no está completamente regulado. Entonces, por eso es esta mantención. Entonces, desgraciadamente la gente se sienta mejor y deja el medicamento. Y eso claramente vuelve a ser un cuadro depresivo. Entonces vienen estas depresiones recurrentes. Pero con un buen tratamiento, siguiendo las indicaciones, haciendo un proceso terapéutico, la depresión se cura. Perfecto. Seguimos con las preguntas. A propósito de los estabilizadores del ánimo, Claudia comenta que le hablaron de este tipo de medicamentos y le dijeron que no es lo mismo que los antidepresivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya ahondamos un poquitito que son como para tratar la bipolaridad. Sí, claro. En la depresión, los antidepresivos, que están rotulados como tal, también se utilizan mucho en el tratamiento de los trastornos ansiosos, que son los trastornos ansiosos son los trastornos más frecuentes en la población en Chile. ¿Ya? Y estamos hablando que es una prevalencia alta a lo largo de la vida, un 15%, las depresiones son menores. Pero los antidepresivos... Crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis de angustia, que es el común, como lo llama la gente. Es otro constructo, es otro tipo de cuadro clínico, que cruzan algunos, tienen síntomas similares en algunas áreas, como trastornos del sueño y todo, pero o pueden coexistir al mismo tiempo. Los antidepresivos son fármacos que se utilizan en ambos casos, pero la persona que está deprimida, solamente deprimida, diagnosticada, con un compromiso global de funciones, en que hay... por lo menos un cuadro por primera vez, con un cambio radical en su funcionalidad y con todos los elementos que comentaba más adelante, va a requerir probablemente un antidepresivo. Los trastornos depresivos recurrentes, solos, puros también. Hay un grupo de trastornos depresivos recurrentes que evolucionan, hay que ser muy acucioso, por eso tiene que ver un psiquiatra y no un médico general o de otra especialidad, que cuando son refractarios a tratamiento ya corresponden al ámbito de los trastornos bipolares, ¿ya? Y que tiene que ver con enfermedades que se caracterizan por marcadas fluctuaciones del ánimo a lo largo del tiempo, con recuperación interfase, a veces parcial, con trastornos importantes del sueño y una serie de otros elementos que se tiene que hacer el diagnóstico. El estabilizador del ánimo se utiliza para este tipo de cuadros. Muchas veces, cuando son depresiones refractarias, uno puede agregar algo, pero también hay un grupo de depresiones refractarias que corresponden a trastornos bipolares que no han sido diagnosticados porque es muy complejo. Hay cuadros que aparecen, como hay tantos tipos de trastornos bipolares, hay cuadros que lo ven los médicos y aparecen como depresiones recurrentes, pero el que llega al final, después de varias consultas, y que esto puede ser, no estamos hablando de un año, esto puede ser a los 5, 6, 7 años, puede pesquisar otros síntomas que completan el cuadro y que ya uno le comenta a la persona, en realidad lo que tú tienes es un trastorno bipolar que en algún momento apareció como una depresión, pero el cuadro, según uno hace la historia detallada con lo que uno tiene en el momento, claramente es otro. Ese es otro tipo de cuadro. ¿Ah? Eso es para el manejo del estabilizador del ánimo, es para, en general, para las depresiones, digamos, depresiones bipolares, ¿ya? Y la depresión que no es bipolar se trata con antidepresivos. En ese sentido, es como la gran diferencia desde nuestra área, como para visualizar y entender el cuadro. Existen una mixtura de síntomas que tiene que ver con el cuadro depresivo y con fases con una exacerbación del ánimo, como un sentido de euforia, con estas ganas de hacer todo y que soy capaz de hacerlo todo. Entonces, ¿qué hace el estabilizador del ánimo? No permite que yo llegue muy arriba en esta euforia, ni llegue tan abajo. Entonces es como nos permite mantenernos en este rango. En el equilibrio. En el equilibrio. Como desde esa perspectiva más cotidiana. Ahora, este es otro tema, porque el trastorno bipolar constituye un tema muy complejo y muchas veces en los trastornos bipolares las personas consultan y los médicos generales diagnostican depresión. Incluso los médicos no psiquiatras diagnostican depresión.
porque la persona está muy cansada, con mucha energía, con mucha angustia, con mucho compromiso de estado y tal, en su cama, y no avanza con los antidepresivos, pero uno al indagar más está con irritabilidad, no duerme, el pensamiento funciona todo el día y no para, no se detiene. Entonces, bueno, esos son, digamos, síntomas que van completando, porque el trastorno bipolar es una presentación en que en un polo son polos, y que hay una combinación de síntomas, y el diagnóstico mucho más, digamos, preciso, tiene que ser hecho por un psiquiatra. Perfecto. Bueno, Julia nos está contando que tiene depresión, tiene una guagua de 4 meses y como el sistema de salud le respalda la enfermedad, le den las licencias hace un año. Quiere saber cómo puede seguir su tratamiento con factores externos que la siguen destruyendo. ¿Cómo lleva mi enfermedad entonces? Parece que está teniendo problemas con la licencia y eso la tiene como aún más deprimida y como que todos estos factores externos le afectan el ánimo. ¿Cómo podemos apoyarla? ¿Qué debiera hacer en el fondo? Desde lo médico. Sí. Ella, Julia, es una puérpera posparto de ¿cuántos meses? 4 meses. 4 meses. A los 4 meses normalmente todavía una mujer en Chile está con su periodo de postnatal. La depresión posparto, hay un grupo de mujeres que va a hacer una depresión posparto y está muy ligado a factores ambientales, pero también en las depresiones más biológicas es la baja brusca hormonal. O sea, de otra manera dicho, personas, mujeres vulnerables a hacer depresiones a lo largo de la vida, porque eso es un constructo que se ha agregado por la genética, por la herencia, etcétera, etcétera, por su vivencia, como comentaba Leila, de la infancia, se va construyendo un cerebro que lo hace más vulnerable. ¿Vale? Entonces, las bajas hormonales son tan bruscas en el posparto y en el climaterio también, que son los periodos en que mujeres pueden desencadenar por primera vez un episodio depresivo, sin mediar necesariamente factores psicosociales, sino que es muy biológico. Entonces es muy importante que ella se trate. Comentarle a Julia que justamente en Chile hubo una gran reforma de salud el año 2005 y en uno de sus puntos contempla la atención, digamos, prioritaria con toda una canasta de prestaciones para 75, 80 enfermedades actualmente. Una de ellas es la depresión. De tal manera que el médico de la especialidad, cuando diagnostica una depresión, ella tiene que acudir a FONASA o al ISAPRE, porque es la misma canasta para ambas. Fue una intención de disminuir brechas de salud. Y en alguno de sus dispositivos atenderse, porque va a recibir las intervenciones que están normadas por ley. En la depresión es una atención con psicóloga, con médico de salud mental, con sus fármacos, exámenes, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que es importante para Julia entender que de alguna manera nosotros no podemos como cambiar el exterior necesariamente. Es decir, ella se va a seguir encontrando con trabas que le van a seguir afectando. El tema es que yo me tengo que hacer responsable de mí. Yo sé que el medio me pone trabas, pero no puedo manejar todo el medio ni puedo cambiarlo. Va a seguir existiendo. Es como ver dentro de mi ámbito de existencia, dentro de lo que yo puedo hacer, qué puedo hacer para mejorar. Yo sé que tengo muchas trabas, pero quizás dentro de mi rutina diaria, dentro de cómo establezco mis hábitos, puedo generar cambios. Y eso es lo que yo tengo que tratar de hacer, porque ciertamente el resto, o fuera de aquello, es un ámbito que no puedo manejar y voy a vivir frustrándome. Entonces es como intentar, dentro de mi ámbito de existencia y dentro de mi manejo, donde puedo mejorar aquello. Quizás agregar que muchas veces, si bien hay ciertos factores psicosociales, también puede desencadenar un episodio depresivo, pero es al revés. Hay muchas mujeres que tienen depresión postparto y que la gente confunde esto, que la mujer está sobrecargada, que el niño tiene que lactar, que los roles, etc. Y es una enfermedad. Por eso es importante también consultar. Primero, el primer dispositivo no tiene por qué ser un psiquiatra, sino que con un ginecólogo, que con su ginecólogo consulte, con el pediatra, que vaya derivando, porque no todo tiene que verlo el psiquiatra en forma inmediata, pero es para tener por lo menos un diagnóstico global y ser dirigida al lugar que requiera. El tema de las licencias médicas es un gran tema en este país, porque sobre todo en salud mental, entender de que hay enfermedades que requieren más tiempo recuperarse. La neurobiología de nuestro cerebro, cuando está desregulada, cuando hay realmente una enfermedad, demora mucho más tiempo que una enfermedad común y corriente en compensarse.
¿ya? Entonces, por eso los factores, y la persona sigue todavía, yo le digo, una convalescencia muy larga. La convalescencia en un estado gripal es corta, en una amigdalitis también. En los cuadros de salud mental es más larga y hay que hacer las intervenciones psicosociales necesarias para ayudar a una mejoría precoz. Perfecto. Por otro lado, Juan pregunta cómo se trata una depresión estacional. Yo he escuchado mucho esto de que en primavera llegan las depresiones. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Hay algo de mito? ¿Hay algo de real? Estoy hablando mucho de yo te dejo hablar primero la cosa médica. No hay mitos. La depresión estacional, sí, y muchas veces corresponde a un cuadro también de un trastorno del ánimo en que justamente está asociado no necesariamente a la cantidad de luz, sino que a los cambios bruscos de luz. Hay estudios muy interesantes, digamos, incluso de psiquiatras extranjeros, en que estudiaron en diversas ciudades del mundo los cambios de luz bruscos. Y en Chile, por lo menos en Santiago de Chile, los cambios de luz, cuando cambian de estaciones, son muy bruscos. Y eso puede afectar de alguna manera la actividad cerebral en personas vulnerables y desencadenar un nuevo episodio. Es increíble. Se tratan. Sí, es increíble cómo llegan los pacientes y es real, no es un mito. Puede darse como distintas formas. En primavera viene un cuadro depresivo y en invierno viene un cuadro más bien con buen ánimo. Y al revés, en primavera viene un cuadro de más ánimo porque hay más luz y en invierno bajan las energías. Es absolutamente tratable. Incluso existe lo que se llama la luminoterapia, que se compran unas ampolletas para exponerse a luz día. Entonces, en general, las personas que ya están diagnosticadas, que se conocen, es súper importante como al empezar como a conocerse dentro de esto y cómo funcionan, que funcionan en invierno, están como mucho más decaídas, más cansadas, entonces se exponen a esta luz durante media hora diario, ¿ya? Entonces es importante que cada persona se conozca, vaya descubriéndose qué siente, qué pasa con la luz, qué pasa con el día, es como empezar a hacer como un análisis más propio. Es un cuadro médico y tiene que ser evaluado, diagnosticado y tratado. La luminoterapia no puede ser indicada por una persona automedicarse, tiene que ser indicada por un médico porque tiene características especiales. Y muchas veces las depresiones estacionales, o sea, en general, no muchas veces, requieren farmacoterapia. Y ayudan, la persona recupera, y es muy bonito ver la evolución cuando una persona está bien tratada, que es clásico, me carga el invierno, me carga la maldita primavera, como dice la canción, porque es real, la persona se enferma más, se recupera. Y ya después su vivencia, en los próximos años, las estaciones, uno lo conversa, te vas a dar cuenta que es distinto, está estable, y ya no es la maldita primavera, y no es el invierno de estar o el verano, como dices tú, porque esto es relativo para cada persona. Es muy importante tratarse. Y las depresiones estacionales tienen que ser tratadas y diagnosticadas por un médico psiquiatra. Y trabajar conjuntamente con el psicólogo, siempre lo hacemos. Qué interesante. Oriana nos dice que ella le dijeron que podía tener un trastorno de la personalidad, pero ella siente que es algo más depresivo porque le da por recaída. Dice, ¿a quién creer? Me han dado muchos diagnósticos. Di tú primero. ¿Podría tener de pronto las dos cosas? Son todas las anteriores en estos casos. Generalmente los trastornos de personalidad es como el mapa, es como lo que está la base. Ella de alguna manera se desarrolla ciertas vulnerabilidades o ciertas formas de relacionarse con el mundo que son la base. Y que tenga un trastorno de personalidad no quiere decir que ella no vaya a tener depresiones. Es un diagnóstico aparte, en donde sí puede tener una depresión y puede recuperarse de esa depresión. Pero el trastorno de personalidad es con lo que ella va a aprender a convivir y a estar con él y regularse y aprender ciertas herramientas para vivir con ello. Sí, quizás el constructo como de personalidad que todos tenemos se va construyendo a lo largo de la vida y todos los factores biológicos, sociales, cómo te criaron, si sufriste algún trauma cuando chico, sufriste hospitalizaciones, los eventos positivos y negativos van armando una forma de relacionarte con el mundo. Y en este cuadro, indudablemente que las personas, cuando tienen hay alguna forma de vivir y de vivenciar el mundo y de relacionarse con el mundo, que por diversos factores pueden tener episodios depresivos, ansiosos, pero también hay muchas veces enfermedades que coexisten. Una, por ejemplo, un adolescente que tiene un trastorno bipolar no diagnosticado y que parte a los 12, 13 años con marcadas fluctuaciones anímicas, no duerme,
que comienza con abuso de repente de drogas o de alcohol para minimizar síntomas, no porque le gustó la droga, porque se dio cuenta que tomaba un trago y podía dormir, que fumaba marihuana y se animaba. Y después venía la debacle porque se incendiaba el cuadro. La personalidad también es inestable, reacciona quizás más irritable y va construyéndose en la vida también como una persona que está inestable, pero también tiene un cuadro no tratado. Estamos hablando de un grupo muy particular, ¿ya? Entonces, también por eso también es importante cuando hay cuadros diagnosticados como trastornos de personalidad, es importante el trabajo en equipo del psicólogo, especialista en trastorno de personalidad, que, bueno, Leila, ella es su campo, pero también de un médico psiquiatra que vaya permitiendo evaluar a la persona y descartar algún cuadro clínico o hacer un manejo de los síntomas que sí lo presentan, ¿ya? Y que también, eso también más en la personalidad que le dificulta y con el síntoma agregado, eso impacta en la funcionalidad cotidiana, relacionarse con la gente, poder sentirse mejor, tener un bienestar en la vida. Entonces es muy importante el trabajo en equipo. Yo en eso creo que es sumamente importante un buen diagnóstico. Desgraciadamente, como el paciente de salud mental es como súper fluctuante. Es como, me siento mal, voy, me siento un poquito mejor, dejo de ir. Entonces, de alguna manera, va acumulando como experiencias negativas o diferentes diagnósticos de acuerdo a cómo se va sintiendo. Entonces, desgraciadamente existe como esta diversidad de sensaciones y de síntomas que nos hacen como confundirnos más. Yo creo que es importante, si uno toma la decisión de ir a un psiquiatra y de hacerse un tratamiento terapéutico, es iniciar hasta que nos den de alta, hasta que el psiquiatra y el terapeuta digan, estás de alta terapéutica, y se da. Pero es muy distinto y desgraciadamente nos produce esta confusión de diagnóstico al desertar. Ir desertando, asisto, me siento un poquito mejor, me voy. Entonces, desgraciadamente nos pasa mucho eso. Pasa un poco lo mismo con el tema de las pastillas, ¿o no? Sí, claro, claro. Quizás a lo mejor comentar que los psiquiatras, porque hay como un... es como el entorno percibe que el psiquiatra ve nada más que a la gente que está, entre comillas, loca, que está absolutamente alterada, y no es así, ¿ya? Entonces las personas cuando tienen cuadros de mucha ansiedad, depresivo, o no duermen, que se sienten entre medio alteradas de los nervios, consultan a un neurólogo. Pero son especialidades que complementamos, pero ese cuadro va a ser mejor manejado por un psiquiatra. Los psiquiatras, los cuadros psicóticos son muy escasos. Y claro, cualquier enfermedad puede cursar en algún momento con algún cuadro de esa característica, pero no son los cuadros más frecuentes en la población. Los cuadros más frecuentes en la población son los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos. Y se tienen que tratar, porque tratado la persona mejora su calidad de vida, va a hacer una vida normal, va a disfrutar su entorno, su familia, su pareja, lo que hace cotidianamente, su trabajo. Y eso nosotros estamos como equipo, justamente es la labor de poder recuperar cuando hay síntomas o cuando hay alguna enfermedad para que esa persona, desde donde estamos, logre su funcionalidad y capacidad de disfrutar de lo cotidiano. Y es súper importante que cada uno entienda que no tiene por qué pasarlo mal. No hay por qué pasarlo mal, es como sufriente, como angustioso, este desgano que ya vamos otra vez. No es necesario, uno puede estar bien. Y yo creo que cada uno se merece estar bien y para eso necesitas hacer cosas. Es como salir de tu zona de confort, movilizarte, hacerte cargo, ir al psiquiatra, ir al terapeuta. Son como las herramientas que tenemos. Perfecto. Ivo nos cuenta que su papá se fue a ir a la playa, se enfermó y le echa la culpa a la mamá. Y maldice todo. Se aburre porque ahora se quedó sin trabajo y ella dice que va a estar peor, ahora que no tiene actividad en el fondo. Se está tratando con un geriatra de Clínica Dávila, pero dice que se sienta siempre en el mismo lugar a comer pan, que él era muy alegre pero ya no. Algo cambió. Quiere saber si es que lo tendría que llevar de pronto a otro especialista además del geriatra. Mi sugerencia es consultar que Ivo acompañe a su padre a alguna de las consultas. Es fundamental que haya un diálogo también con la familia, ¿ya? Para ver también qué le pasa al padre de Ivo, porque a lo mejor el estar sin trabajo en una etapa de la vida que todavía se siente tan vigente y vital, solo, puede estar deprimido o puede que le pasen otras cosas. Es descartar enfermedades. Y posteriormente, digamos, ver cómo poder andar. Y que es bien importante que en cualquier etapa de la vida, cuando hay un estado depresivo por primera vez, es necesario muchas veces, y por eso es tan importante la psicoterapia, comenzar, digamos, con un recorrido historial y empezar a mirar su vida
y resignificarla. Es decir, cuando uno transita por su historia acompañado de una especialista, de un psicólogo clínico, es como mirar las mismas cosas de otra forma. Es poder elaborar, es poder cerrar heridas, ¿ya? Y historia, y reparación. Y eso va a ser, esta depresión puede ser como tomarla desde la parte del impacto que ha producido el dolor, tomarla también como un aspecto positivo para poder justamente sanar de eso y tener estrategias distintas para mirar el futuro. Yo creo que Ivo tiene que acompañar a su padre y sí hablar con el geriatra o geriatra, hombre o mujer, con el médico, médica, y preguntarle si es necesario que su padre, que lo ve tan comprometido el ánimo, que también consulte a un psiquiatra. Perdón, y agrega que claro, no duerme, piensa toda la noche, se levanta mal, regañando y insiste en que culpa a la mamá de todo. Totalmente de acuerdo con María Alejandra. Yo creo que es vital, cuando estamos tan preocupados por nuestros papás, vamos y porque ellos cuentan su punto de vista cuando van al médico, cuentan sus inquietudes. Claro. De pronto ellos no se dan cuenta de lo que nosotros estamos viendo. Entonces es como tan importante que él lo acompañe y le diga, ¿sabe qué? Yo estoy preocupado por esto. Porque quizás el papá no le refiere al geriatra los síntomas que él está viendo. Entonces ahí uno puede hacer como un análisis y un estudio más conjunto. Perfecto. Janet cuenta que tiene un diagnóstico de ansiedad y depresión moderada, se está tratando hace casi 2 años. La ISAPRE la envió a un prestador donde siempre se atendió con una doctora de medicina familiar y quiere saber si es que debiera ir además a un psiquiatra. Estoy totalmente de acuerdo con Janet, porque en los trastornos de ansiedad que aparecen como cuadros que no son tan complejos pueden ser muy complejos y esos son resorte de un especialista. Trastornos de ansiedad generalizada, las fobias, los trastornos de pánico y otros cuadros más también, digamos que hay un espectro amplio, que son cuadros clínicos diagnosticados, que tienen que ser diagnosticados y tratados por un especialista cuando no se den en forma ya después de 2 años. Es necesario que consulte un psiquiatra. Yo creo que en este caso y en todos los casos es como tan importante perderle el miedo al psiquiatra y al psicólogo, porque desgraciadamente tenemos una diversidad de síntomas y vamos al médico general. No es que ellos no sepan, pero hay subespecialidades. Si me duele el corazón, voy al cardiólogo. Entonces aquí uno le tiene tanto temor a ir al psiquiatra, que me van a evaluar las licencias médicas, si es una licencia psiquiátrica me van a considerar mal. Entonces es como empezar a perderle el miedo a eso. Y en la medida que yo pierdo el miedo, acepto lo que tengo y puedo enfrentarlo. Porque si no sé lo que tengo, no lo puedo enfrentar bien. Entonces un buen diagnóstico y un buen tratamiento es clave en esto. La mayor parte de los cuadros depresivos, la gente no consulta. Hay de los cuadros leves. ¿Ya? La gente consulta con cuadros mucho más graves. Y a veces cuando son cuadros moderados, no tiene por qué ser tan grave, que persisten en el tiempo e impactan funcionalmente y que la persona nota que con un especialista de medicina familiar o general no hay respuesta, es necesario consultar a un especialista. Porque pueden estar para hacer un estudio global y un estudio integral. Muy importante. ¿No? Perdón, les cuento que Ivo nos está contando que acompaña efectivamente a su papá al geriatra, pero dice que solamente le ha visto la parte física, así que bueno, va a hablar con el geriatra y les da las gracias a ambas. Bueno, sí, que también además sigue comentando que su papá es muy esquivo a la palabra psiquiatra, que es como más a la antigua. En el fondo, sí. ¿Qué se hace con esto? Si yo estoy observando en un entorno, claro, yo me imagino que con los niños es mucho más fácil, se toma y se lleva. Pero cuando una persona es más adulta es mucho más complejo. ¿Qué pasa si yo observo que tiene ciertos síntomas? ¿Cómo lo convenzo de que ir al psiquiatra o ir al psicólogo no es algo malo? Uy, difícil, porque además son bien como... Yo creo que es súper importante el poder que pueda tener el geriatra, la conversación que tenga Ivo con su papá y el geriatra, y que el geriatra le pueda explicar de alguna manera que estos síntomas que él tiene van a ser mejor tratados con un especialista. Muchas veces los papás, digamos, son como más cerrados y ciertamente por esta cosa estructural, más antigua, que tienen gran temor. Tenemos que tener aliados, es como aliados, buscar aliados que nos ayuden a darle explicaciones razonables al papá de que sí, de que es bueno que consulte a un especialista. Y de pronto el geriatra, si el papá confía en él, sería como un buen aliado en este caso. Perfecto. Maya nos cuenta que tiene un hijo de 20 años. ¿Esto ya es considerado adulto o todavía es como sí, adulto? ¿Sí? Sí.
que desde niño lo ve encerrado en sí mismo. Cuenta que él es japonés chileno, pero que no habla ninguno de los dos idiomas bien y tampoco se esfuerza por hacerlo, no hay interés. Terminó cuarto medio con excelentes notas, le fue súper bien en su práctica, pero quiere saber qué es lo que tiene y además cuenta que nació a las 25 semanas. ¿Esto podrá tener algo que ver? Pero 25 semanas es un parto prematuro, definitivamente. Muy prematuro, y ¿no? claro, y nuestra función cerebral muchas veces a las 25 semanas, todos tuvimos 25 semanas en el útero de nuestra madre, está todavía en formación. Claramente una persona que nace en forma prematura puede tener algún impacto, puede o no puede, no necesariamente todo. Ahí se mitigan los riesgos con el perinatólogo, con todo, es muy importante. Yo no sé si este chico, este joven, cuando fue niño, fue evaluado alguna vez, porque aquí el tema es que es un niño con excelencia en el rendimiento, pero no necesariamente una persona que tiene una excelencia en el rendimiento escolar o académico significa una salud mental que sea absolutamente global. Puede rendir, pero puede tener algunos aspectos del niño de personalidad, es retraído, por como lo describe ella, etcétera. Yo creo que él debiera tener una evaluación en un inicio con algún psicólogo clínico que tenga experiencia, ¿ya? Para no ser tan abrupto, porque a lo mejor no tiene una enfermedad, ¿ya? Pero sí una condición. Y posteriormente también a lo mejor una evaluación con algún médico internista, ¿ya? Para que chequee todas sus funciones globales. Para partir con eso, yo diría, ese es el punto de partida. Si ese niño de 20 años es retraído actualmente, tiene un impacto funcional en términos que no tiene pares, no se reúne con amigos, no tiene polola, permanece largo tiempo en la tecnología expuesto, horas de horas, ¿ya? No tiene la funcionalidad esperable en ese aspecto social de un joven de los 20 años, creo que eso ya también hay que evaluarlo de forma como mucho más rigurosa. Yo le preguntaría a ella si la preocupación es de ella y preguntarle al niño si el niño es feliz, cómo se siente él. Porque de pronto uno se preocupa porque, claro, no está haciendo lo que hacen todos, está mucho en internet, mucho que desgraciadamente en lo actual es así. Tenemos que aprender a convivir a esta exposición y cómo regularla de una forma diferente. Pero también es preguntar si es más preocupación de ella o preguntarle al niño. ¿Cómo se siente él? Si él tiene ánimo, tiene ganas, está feliz, necesita algo. Porque a veces nosotros transmitimos nuestras preocupaciones de acuerdo a lo que nosotros creemos que deberían funcionar. Y complementando eso, hay grupos de personas, pero son de poca prevalencia, que tienen características especiales desde pequeño. Entonces sería bueno que la mamá de este chico, si alguna vez algún profesor, porque es bien importante, lo envió algún psicólogo cuando era niñito, cuando era pequeño, porque lo encontraba muy retraído, que no compartía con el resto de los compañeros de curso, y que es una característica que se repite a lo largo del tiempo. Yo creo que un psicólogo bien adiestrado, porque hay un espectro amplio, pudiera ya ir ayudando para que no sea tan frontal y llevarlo a un psiquiatra de forma inmediata. Perfecto, bueno, les cuento que ya se nos está acabando el tiempo, pasó súper rápido. No puedo cerrar sin comentarles que les han llegado algunos piropos a ambas. Patti dice, Leila Rayab, muy buena profesional. Y por otro lado, Sergio dice, tengo que dar las gracias a la doctora Armijo, yo puedo estar trabajando gracias a su atención. Gracias, Sergio, qué bueno haber contribuido. Bueno, nos quedaron algunas preguntas sin responder, pero me gustaría saber si es que ustedes quieren agregar algo más antes de cerrar este espacio. Ya se nos acabó el tiempo, estamos súper pasados, así que ¿hay algo más que les parezca importante agregar, que nos haya quedado en el tintero o importante recalcar de lo que ya hemos conversado? Quizás yo un eslogan bien cortito que está como idea de moda, no hay salud sin salud mental. Eso. Que le pierdan el miedo. Yo creo que cada uno vivimos tan mecanizados el trabajo, la casa, el colegio, la rutina, y que vivimos absortos y dejamos como de disfrutar. Es como disfrutemos, démonos permiso de pasarlo bien, de reírnos, de salir un poquito de esa rutina. La rutina va a seguir existiendo, voy a seguir trabajando, pero disfrútala. Es como démonos como esa energía.
Súper, muchas gracias por acompañarnos hoy día, gracias por su tiempo. Gracias por la oportunidad. Todos nuestros pacientes, como siempre, quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos muchos artículos relacionados a esta patología y otras en nuestro blog en davila.cl y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.